El pueblo de San Ramón se fundó en 1867 por Juana Quintana de Medina, en tierras de su estancia, según lo indicaba la ley de la época. En sus primeros años fue progresando rápidamente con el afincamiento de familias procedentes de otras zonas del país, inmigrantes italianos, españoles, franceses, etc. En 1869, Juan Tapié, de origen vasco-francés, poseedor de un campo del otro lado del río Santa Lucía, se vinculó al nuevo pueblo comprando un solar a los hermanos Galloso, en la zona del ensanche del pueblo, al oeste del antiguo Camino Real, hoy Avenida José Valle y Ordóñez. 2 años después, en 1871, Juan María Tapié compró a su hermano Juan parte del solar documentado en forma privada. En 1872 se autorizó al delineador Mercader a los efectos de construir una vivienda en el solar adquirido, quedando construida en el mismo año. El matrimonio de Juan María Tapié y Carmen Piñeiro se instaló en el nuevo hogar y formaron su familia con 5 hijos: Juan María, José Lázaro, Emilie, María y Juan Pedro. Este último nació en la casa familiar, cita en la actual calle Natalio López Ramos, casi Luis Alberto de Herrera, el 12 de junio de 1879. Fue inscripto oficialmente en el primer libro de nacimientos del Registro Civil del pueblo de San Ramón, iniciado a partir de mayo de ese año. Los testigos fueron don Luis Ballesteros, mataderista, y don Manuel A. Barbeito, escribano. Posteriormente, fue bautizado en la parroquia de San Ramón, siendo sus padrinos Ignacio Alboa y Amabilia Castro. Nació en época de avances y modernización económica y social del país y en plena reforma vareliana de la educación, marcada por los principios de gratuita, laica y obligatoria. San Ramón contaba desde 1869 con Escuela de Niñas número 18, posteriormente 118, y de varones número 17, posteriormente 117. Por consiguiente, tuvo su educación primaria según los lineamientos de su época. La familia Tapié Piñeiro, teniendo su hijo Juan Pedro, de 12 años, se trasladan a vivir en Montevideo. En 1903 venden su casa de San Ramón. Radicados en la capital, se domicilian en la calle G. Él se fue de San Ramón cuando tenía 12 años y empezó a trabajar muy joven. Y uno de los trabajos fue en el London Paris. Entró de mensajero, pero fue ascendiendo de tal forma que llegó a ser el principal del London Paris posteriormente. Lo había fundado Pedro Casteré, y él después estaba en Europa, Casteré, y Tapié estaba acá en el London de Montevideo, y era el que estaba al frente de toda la empresa. Por eso cuando muere Casteré, él queda encargado con otra persona de allí, encargados del London Paris, y después fue el principal del London Paris por muchos años, es decir, de 1920 hasta que muere. Era un hombre que controlaba todo el London y era el primero en llegar y el último en irse. 8:30 estaba ya en el London, todos los días. Y estaba siempre allí, saldría así algunas veces, pero era exigente también. Él recorría el London, no estaba solo en su escritorio, sino que lo recorría y si alguien se iba a quejar, lo sancionaba. El propio familiares de él, que cuando trabajaban en el London, dentro del London no podían expresar nada de que fuera una ventaja de ellos, sino que era como cualquier empleado. Eran 21.000 metros cuadrados, eran 4 pisos hacia arriba, 2 hacia abajo. Había ascensor con ascensorista, eso yo lo recuerdo porque lo viví. Llegué a verlo y se iba a los distintos pisos y uno podía comprar por catálogo acá en el interior, o si no ir al London.
Y en casa, por suerte, hay muchas cosas del London, porque mis padres, los dos, eran muy de comprar ahí. Por ejemplo, para cuando nacíamos, el catre, el baño, los cochecitos, todo era del London. El andador, todo era comprado en el London. Algunas cosas las mantenemos, otras se fueron regalando y dando a unos y a otros. La característica de la venta en el interior con los catálogos, Sí. que podemos mostrar el catálogo, que eran 2 por año, primavera, verano, verano, otoño, invierno, y llegaba a las distintas casas y podían ahí elegir todo lo relacionado, porque ahí, como dijo Miriam, te lo mandaban por el tren. Todo era de cosas que duraban mucho y se conservan. Mira, hasta los álbumes de fotos están todavía bien. Eran del London. Yo tengo hasta la cartera que hice jardinera cuando tenía 4 años. La tengo todavía y que era comprada en el London. Y en ese catálogo mostraba todo lo que se vendía. Que podía ser desde algo muy sencillo, una herramienta, vestimenta, eso, hasta llegar a juegos de patio de hierro, muebles, y a llegar hasta alhajas. Entonces mandaban a comprarlo con el catálogo y incluso Uruguay, si no estaban conformes los podían devolver. En ese catálogo venía expresado, es decir, las prendas con los precios y una hoja en la que se podían hacer los pedidos. Y viajaba justamente a Europa, donde entraba en contacto. Y a Estados Unidos fue también. Sí, pero en Europa era mucha la influencia francesa. Claro. Ya vemos que el nombre de la tienda era London, eso era London, París, de Londres y París. Y la influencia francesa de quienes fueron los dueños, Casterera, de origen también vasco-francés, y los Tapié eran del mismo origen. Entonces había una influencia. Además era una influencia en esa época de la cultura francesa, la influencia en la moda, todo lo que era respectivo a la venta. Sí, París era lo que admiraban todos. Había otras tiendas grandes en Montevideo, pero London superaba todo. Hasta que después, fue cuando vino la famosa multi y ahí sí se vino todo abajo. Y eso fue por el 58, por ahí. Tapié, en el momento, fines de la década del 30, hay un movimiento a nivel nacional, es decir, por parte del gobierno, de solicitar a los grandes empresarios el apoyo para la construcción de escuelas. Y cuando lo consultan a Tapié, él dice que sí, que va a fundar, pero lo va a fundar en el pueblo donde nació. Y como nació en San Ramón fue el punto de mira para esas fundaciones. Pero no fundó solo una escuela, como se solicitaba en la campaña de recursos para ese fin.
como tenemos otros ejemplos en el país, sino que él fundó un complejo educativo, no fundó una sola escuela, un complejo educativo integrado por 5 centros educativos. Hoy la fundación se ha integrado con otras instituciones, pero originariamente fue un proceso de fundaciones entre 1940 y 1944. Así comenzó en 1940 la fundación de la escuela 141 de primer grado, o sea que abarcaba primero, segundo, tercero y cuarto. En el 41 se crea la clase jardinera de la escuela 141. Esa sería la primera etapa. Ya se empezaba a ver la construcción de los otros edificios, pero se fueron fundando sucesivamente. En 1942 se culmina la fundación de primaria al fundarse en 1943 la escuela de segundo grado número 148. Que tenía hasta séptimo. Que tenía cuarto, quinto, sexto quinto, sexto y séptimo año, que son los 2 edificios que están juntos. ¿Dónde está el instituto ahora? En la actualidad está el Instituto Normal, donde era la escuela superior o de segundo grado. Es decir, se empezó a funcionar en el 40 y la inauguración de la primera fundación fue el 24 de agosto de 1940. Un hecho importantísimo para San Ramón y para la educación en general. Él empezó comprando todas casitas viejas, las hacía demoler y después ahí mismo donde construía la escuela. Un cuñado mío trabajó en la escuela, él fue uno de los obreros que trabajó. Cuando abrió la escuela, son las primeras egresadas, 4 hermanas, y todas las chicas, amigas y conocidas que iban a ver también. Él los sábados venía a San Ramón. Él venía con muchas cajas de clases para comer, bombones y masas de toda clase. Bueno, había varias clases. Nosotros teníamos cocina. Nos traían todo de mañana. Y allí estábamos todas alrededor ¿y qué cocina? Una cocina económica, lindísima, inmensa, varias, porque nosotros éramos muchas egresadas. Entonces trajo más, porque hacíamos de toda clase, lo que la directora nos dictara. La celebración de esa inauguración fue multitudinaria, ya que vinieron desde el presidente de la República, todas las autoridades, el pueblo de San Ramón, y vinieron trenes expresos con los empleados del London y todos los que quisieran venir del London y de Montevideo a la inauguración. Fue una verdadera multitud que presenció esa inauguración. Y un verdadero ejemplo de construcción. Uno de los gustos de Tapié era la arquitectura y él trabajaba con un equipo de arquitectos, de técnicos, que hicieron esas construcciones que hoy están en pie perfectamente.
Así que eran los mismos que construían los edificios que él mandaba construir, a los que llamaba palacios en Montevideo. Hay varios edificios que son, porque la arquitectura a él le encantaba. Por ejemplo, el primero fue el Palacio Tapié frente al Monumento al Gaucho. El Palacio Uruguay era el preferido de él. Él tenía hasta un apartamento allí que iba todos los sábados a ese apartamento porque era con unos vitrós maravillosos. Después había otros más que estaban para el lado del mar. Por ejemplo, el Palacio Durazno. Durazno, sí. Que estaba en Durazno y Salta. San Anastasio, Berta eran los constructores. No solo construyó la parte de edificación que la donó al Estado, sino todo lo que iba dentro de cada institución. Muebles, libros, material didáctico, todo fue hecho. Y no solo las construcciones. A esas construcciones que mencionamos le siguió la Escuela Industrial Femenina y Masculina, que es lo que hoy es la Escuela Técnica, y la Escuela Agraria. Y una característica... Son los directores, porque hasta las casas para los directores le hizo la... Claro, y para los conserjes tenían las escuelas. Los conserjes y los directores de la institución. Tenían su vivienda allí. Y es admirable lo que tenían. Por ejemplo, que podemos decir el adelanto que miraba hasta la asistencia odontológica. Tenía una clínica odontológica. Y después, desde el punto de vista didáctico, para la jardinera, tenía títeres eléctricos, y se fomentaba todo porque la escuela también tenía su banda a nivel de jardinera. Bien. Y todo el vestuario que necesitaban. A Montevideo, a London y comprar lo que quisieran, que para la escuela no se cobraba. No recarga. El tercer de títeres era una maravilla. Nosotros lo veíamos cuando se abría, cuando los sábados abría las puertas, era redondo, para que los chiquilines pudieran apreciar y estar mirando aquello belleza, porque porque parecía que en realidad eran personas que jugaban ahí en ese. Él surtía todo lo que necesitara la escuela lo mandaba. Y venía periódicamente a visitar, le gustaba los domingos venir a recorrer. Incluso recorría su obra y así también traía para repartir zapatos. Y además no solo era lo que se daba acá, sino que solía llevar hasta los niños a paseos a Montevideo. Hay viaje a Piriápolis también. Por ejemplo, hay fotos de cuando lo llevaban al Palacio Legislativo. En la escalinata del Palacio ahí. Es decir, le importaba la idea del niño. Hay en esa obra de Tapié un verdadero sentido de una concepción sobre pedagogía, sobre educación, que lo lleva a dar todo para que esos niños tengan todo lo que necesitan, incluso a nivel de la escuela técnica, lo que producían, incluso las herramientas que podían construirse, se las llevaban a su casa para poder trabajar. Eso fue muy, muy importante. Incluso actualmente existen hasta maquinarias de la época de la fundación a nivel de la escuela técnica. Maquinarias que están funcionando. Y no solo le preocupaba la educación urbana, sino con el objetivo de que se pudieran formar para trabajar en el campo, que detener un poco la migración del campo a la ciudad para que no se
despoblara, creó la escuela agraria. Y hay una cosa que se debe considerar. Tapié tenía un profundo sentido de agradecimiento a su pueblo, por eso la donación la hizo acá, y a sus padres. En las instituciones se puede observar a la entrada 2 medallones en bronce que son del padre y la madre, porque él hace estas fundaciones también en homenaje a sus padres. Por eso la escuela agraria tiene el nombre de la madre. Que el nombre de la madre se lo pusieron años después. Y el instituto, que se llama Juan Pedro Tapié, fue un homenaje. Si bien oficialmente se lo pusieron en la década del 70, en el 50, cuando se funda el instituto, ya la comisión organizadora de la fundación, 10 damas que lucharon para que se fundara el instituto, ya decidieron ponerle el nombre de Tapié en homenaje al benefactor. Y es el primer instituto de todo el departamento de Canelones. Ni Canelones tenía instituto. Que lleva el nombre en homenaje a Tapié, pero no fue Tapié. Sí empezó a funcionar ya dentro de los edificios Tapié. Construcciones modernas para su época que tenían todo. Los baños tenían para los niños su vaso y su cepillo de dientes. Sí, lo que decíamos de la clínica odontológica, no hace mucho se hablaba de la parte de asistencia odontológica para los niños, pero estamos hablando de este siglo. En cambio, Tapié ya en 1940 preveía eso. Eso también demuestra una concepción integral de cómo asistir a los niños y que la educación no se limitaba a la enseñanza de asignaturas. Se manejaba que proyectaba un hospital de niños y fábricas para que pudieran trabajar los que egresaban de la escuela campos para los de la escuela agraria. Y campos para la escuela agraria. Y él fue toda una inversión totalmente desinteresada, tendiente a cumplir con un objetivo: la formación y el desarrollo de niños y jóvenes. Muchas veces no salía en forma seria, pero en las fotos en que aparecía rodeado de niños, y hay una foto del día de la inauguración, que está rodeado por todos los niños de la escuela, en el patio llamado Patio de los Limoneros, sonriente, rodeado de todos los niños. Lo hacía, es cuando los niños hacen un Viva a Tapié. Juan Pedro Tapié Piñeiro fue un hombre trabajador, de iniciativas, destacado por sus dotes de organizador, emprendedor, orientado hacia el progreso, tesonero, responsable en lo que emprendía, dinámico para el logro de sus objetivos, profundamente respetuoso del prójimo, protector de su familia, agradecido a sus padres, a quienes honró y materializó en los medallones de bronce las imágenes de su padre y madre en el acceso a sus centros educativos. Estas reciben diariamente a niños y jóvenes que ingresan para recibir su educación. Fue un visionario que vio en la educación como una clave en la formación de niños y jóvenes, labrando su futuro. Su obra fue única en el país. Recibió alumnos de San Ramón, de la región y hasta de los diversos departamentos de nuestro país. Disfrutó viendo que sus ideas se hacían realidad. Nos dejó un faro que alumbró hacia los distintos puntos del país. Quienes pasamos por allí expresamos la gratitud al gran benefactor, quien fue agradecido a sus padres y a su pueblo y los honró con su obra. Ser agradecido es de bien nacido y Juan Pedro Tapié Piñeiro lo fue. La obra de Tapié nos permite ver que es
ya ha sido reconocida incluso a nivel nacional como patrimonio histórico. Eso es un reconocimiento a una obra única en el país. No es un centro educativo, es un complejo educativo. Sí. Y que valoramos a un Tapié con una serie de valores fundamentales. Una persona que trabajadora, honesta, solidaria, que magnánima desde el punto de vista, porque hay que hacer una cosa, hay que obtener las riquezas con su trabajo y destinarlas a hacer esas obras de bien, que además no solo fueron para San Ramón. Él colaboró, por ejemplo, con el Liceo de San Ramón, hizo la donación del gabinete de física cuando se fundó. El liceo se fundó antes de que Tapié fundara su complejo educativo. Fue en el 39, un año antes. Pero ya donó. Y hay lugares del interior que también, y de Montevideo, que habían recibido donaciones. Él no se limitó a donar solo para San Ramón. Hay una característica también. Era ordenado, generoso, respetuoso. Eran valores que se destacaban en él. Es decir, merece un reconocimiento no solo de los sanramonenses, sino de toda la sociedad, porque es una obra que ha trascendido a San Ramón. A las instituciones educativas de San Ramón, de la Fundación Tapié, han venido estudiantes de varios lugares del país, no solo de San Ramón. Es decir, sus objetivos eran mayores a los límites de la localidad que él honraba fundándole esas niñas. Y fíjense que se fue de 12 años de San Ramón. ¿Qué recuerdos tendría? ¿Qué cariño a este pueblo? Claro. Incluso él aspiraba a volver a tener su casa. Esa es una cosa que no pudo lograrla. Donde había nacido. Sí, era la casa. ¿Tú te recuerdas dónde es la casa de Tapié? Está en una placa. Bueno, él la quería comprar, pero había un problema sucesorio. Después que él murió, venía con el chofer y se paraba frente a la casa, porque quería comprar esa casa y no lo pudo hacer. Después que él murió, se solucionó y fue que la compró Albita Batista. Una persona muy importante que tuvo que ver con todo este proceso de donación fue el doctor Arias, que era el director de la Universidad del Trabajo del Uruguay, pero que era el médico de Tapié. Y justamente se realiza un libro con los discursos que se dijeron cuando se fueron fundando todas esas instituciones. Y el prólogo de ese libro lo hizo el doctor Arias. Y quiero leer esas palabras que expresó Arias, que sintetizan qué fue ese beneficio, esa acción benefactora de Tapié, y qué fue Tapié como benefactor. Se me pide un prólogo para este libro. Conocí al señor Tapié. Hace años, si en el horizonte mostrara ni a uno ni a otro, que nos encontraríamos junto al río Santa Lucía, en San Ramón, en un anhelo común, por caminos de acción distinta. El señor Tapié gestó su vida en una espiral que tuvo su inicial en el esfuerzo y hace su culminación en la educación y la enseñanza del esfuerzo. Sembró, trabajó y recogió la riqueza que da la labor. Le dio un destino, la cultura, el bien. Sintió el idealismo, supo de necesidades culturales primarias y él dio ejemplo en el país. Construyó el jardín de infantes, la escuela primaria superior. Las vistió totalmente, las alentó en sus funciones.
Vivió la elevada paternidad del maestro, del amigo, del que ama y siente en el niño todas las esperanzas, la alegría de su máximo bienestar. En el año 2023 se concretó el reconocimiento merecido a Juan Pedro Tapié Piñeiro. Bustos, medallón, pinturas, el laurel como monumento viviente, poemas, cantos lo homenajean en el marco local. Pero la justicia histórica llegó con el reconocimiento de la Fundación Tapié Piñeiro como patrimonio histórico y educativo. En su fundación en San Ramón se dio comienzo a los actos del Patrimonio 2023. Tapié ya no sería reconocido en su ciudad natal solamente. En todo el país se conocería esa obra única. Hoy vibran al pie del donante las voces de la juventud, que unísonos cantan gozosos el himno de la gratitud. Bien haga el que cruza la vida, sembrando belleza y bondad, e irradian los surcos abiertos, detalles de su claridad. Sonríen sus ojos mirando las mieses que premian su afán, su senda florece de rosas, de afectos que no morirán.